noches vamos a hablar sobre el trabajo de parto anormal. Como su nombre lo dice, es un trabajo de parto irregular y por tanto como esto nos puede dar complicaciones, principalmente distocias, sufrimiento fetal, que ya no se llama así, y por qué elegimos mejor hacer una cesárea en lugar de utilizar el canal vaginal. Somos Katia, Alejandra y yo, Osvaldo. Bueno, entonces el trabajo de parto normal, como su nombre lo dice, es un trabajo irregular. ¿Qué es lo que más podemos identificar nosotros de este trabajo de parto que es irregular? El cambio en la duración de sus etapas. ¿Y qué les puede pasar a estas etapas? Pues lo que puede suceder es que se aceleran, se pueden detener o se pueden prolongar y por eso surgen estos términos, ¿no? Falta de progreso, que lo hemos escuchado. Y si es la falta de progreso, pues su nombre lo dice, no está pasando a la fase activa, pero a lo que yo vi que más se refería es que precisamente no hay una dilatación y un borramiento adecuados. Y aquí lo que hice fue poner algunas de las causas que pueden generar un parto anormal. Por ejemplo, la disfunción uterina. El útero no se está contrayendo adecuadamente. Pero también podemos hacer que no exista una buena contracción, a lo mejor porque administramos oxitocina. Además, una complicación incluso puede ser la rotura uterina. Por ejemplo, también está otra causa, el esfuerzo muscular voluntario inadecuado. ¿Eso a qué se refiere? A que a la mamá cuando le decimos puje, no está teniendo una buena contracción de los músculos abdominales. Y esto puede ser, ¿por qué? Porque a lo mejor ya tiene una analgesia local o está demasiado sedada, tan sedada que no está tan consciente como para pujar adecuadamente. Otras cosas que hay que checar son las anomalías fetales. Está una anomalía en su anatomía, otra cuestión que sea su presentación inadecuada, su posición inadecuada, o incluso deberíamos de ver las anomalías de la pelvis y del canal, y es que hay casos de, o sea, si buscamos trabajo de parto, incluso podemos encontrar casos de pacientes que tuvieron fractura de pelvis, y ya como tuvieron fractura de pelvis, es cuánto espero para saber si la paciente puede tener un parto por canal vaginal, ¿no? Son 12 semanas aproximadamente en este caso, pero ver que haya tenido una buena osificación y no genere una deformación al momento de que el bebé pase por el canal. Bueno, hallazgos clínicos comunes que podemos encontrar en una mujer con un parto ineficaz, pues vendría siendo mala dilatación cervical. Debemos estar checando una cosa, la dilatación cervical y el descenso fetal inadecuado. En cualquier proporción fetopélvica, que va a ser lo que hablaremos en la parte de las distocias. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre esta desproporción fetopélvica, pero no de distocias. Y otra cosa que podemos considerar como algo irregular es la rotura de membranas sin que exista el trabajo de parto. Entonces, hablando de la desproporción fetopélvica, esto está muy interesante, porque yo siempre dije, ¿por qué yo cuando nací me decían que venía atravesado, como de hombros? Y dije, o sea, siempre he sido tan desorientado, o cómo es que sucede esto. Y resulta que en este caso podemos tener a la pelvis, ¿no? Y la pelvis la podemos dividir como en tres niveles. La pelvis de entrada o superior, la media y la inferior o de salida. Y dependiendo de la capacidad de la pelvis para que pueda entrar el feto, es como se pueden adaptar las posiciones de forma más común. Es decir, si tengo una pelvis contraída superior, es más común, 3 veces más común que tengamos una presentación de cara, como en esta que vemos de este lado aquí, de cara, o sea, no tenemos una buena flexión de cuello, tenemos extensión, o de hombros, y eso es por la capacidad de la pelvis, ¿no? Entonces también tiene influencia, y no solo eso, tener esta misma pelvis contraída superior puede tener más prevalencia, hasta 6 veces más, del prolapso del cordón. Vamos a ver la pelvis superior, la pelvis central. Si tenemos una contracción de la pelvis superior, está asociado, por ejemplo, a que hay más, cuando están las contracciones uterinas, tiene más efectos sobre las membranas amnióticas, por tanto, rotura de las mismas y por tanto, tal vez, mayor prevalencia de infecciones. Entonces, otra vez, de nuevo, la importancia de la estrechez de la pelvis superior, como decía, las presentaciones anómalas de cara y de hombros. ¿Y cómo puedo ver esto? Esto se puede ver con todos los ejes, que esto ya veíamos en pelvimetría. De lo más importante que hay que recordar siempre es el eje antero-posterior, que en este caso debe de ser mayor de 10 centímetros, porque si el eje biparietal del feto, o sea, de aquí a aquí, del feto, mide entre 9.5 y 9.8 centímetros, y mi pelvis mide 10 centímetros o menos, pues está muy complicado que pase por ahí.
Entonces ahí hay que diagnosticar un estrechamiento de pelvis superior y por tanto a lo mejor considerar una cesárea. ¿Cuáles son los criterios de eso? Eso lo vemos en criterios para cesárea. Que quede claro cuando es una estrechez de pelvis media, por ejemplo, esta es más común que la superior. Y aquí vemos que siempre podemos ver un eje anteroposterior, debe de ser mayor de 11.5 centímetros. En este caso, un eje biciático o interespinoso, que es este. Y es que la pelvis media, por ejemplo, está delimitada de forma distinta. La delimitamos por esto, que es la sínfisis del pubis, las ramas o las espinas ciáticas. Y en la parte posterior, pues el sacro, obviamente, pero hasta S4 y S5. Es decir, a cada nivel de la pelvis podemos tener una estrechez diferente dependiendo de las estructuras que tiene. Entonces, yo puedo calcular en este caso, a lo mejor, esto que es el diámetro entre la espina ciática y otra, que debe ser de 10.5 centímetros, ¿vale? Y existe otro diámetro que es el diámetro posterior sagital del sacro. Este debe de ser de 5 centímetros. Si yo sumo estos dos, da 15.5. Si yo tuviera una pelvis que al sumar estos mide 13.5, puedo decir, no, pues es una pelvis con estrechez, una pelvis media con estrechez. Que es súper importante que entiendan esto, que es una interacción entre el feto y la pelvis. Hay pelvis que a lo mejor podemos considerar como pelvis límite. ¿Qué significa esto? A lo mejor los estrechos, tanto superior, medio o inferior, acuérdense que no hay desproporción cefalopélvica a expensas del estrecho inferior, eso es lo que siempre se ha dicho. ¿Por qué? Porque hay otras técnicas, obviamente, para ampliar un poquito más el canal de parto, ¿no? Si un feto llegó al estrecho medio y entró al estrecho inferior, quiere decir que la pelvis es suficiente para un parto. Sin embargo, la presentación libre del feto, el feto nunca se abocó, nunca se encajó, ahí nos está hablando que desde la parte superior hay una alteración, ya sea por asinclitismo, es decir, el feto no está acomodado de manera correcta, o realmente los diámetros no son suficientes para que pase a través del canal a través de la pelvis en el estrecho superior. Pero hay pelvis que consideramos como límite. ¿Qué significa esto? Que los estrechos a lo mejor están realmente limítrofes, pero el feto no es tan grande. En estos casos podemos considerar las pruebas de trabajo de parto. Es decir, dar oportunidad a tener todos los requisitos para una prueba de trabajo de parto, es decir, que la paciente tenga un trabajo de parto ya como tal regular, que haya ruptura de membranas para favorecer que el bebé se encaje, y la otra es también tener una adecuada analgesia. Entonces se llama pelvis límite, y esto podemos intentar un parto siempre y cuando el peso fetal y la posición fetal no sean una contraindicación, ¿de acuerdo? Entonces tampoco podemos estar como tan casados con que exactamente midan esto. Ok, También tenemos pelvis ginecoides, o sea, totalmente los estrechos los cumplen todos los criterios, pero resulta que el feto es exageradamente grande. Y entonces no podemos dar un parto aunque tengamos una pelvis ginecoide, aunque tengamos una pelvis suficiente. ¿Por qué? Porque de interacción, acuérdense, siempre del feto y la pelvis materna. gracias. Se me hace interesante esta parte que dice que no hay estrechez de la pelvis inferior, porque tiene lógica, ya que es más fácil poder, pues ya casi ya está el feto afuera, ¿no? Sin embargo, sí, usualmente la estrechez de la pelvis inferior, por lo que leí, viene a lo mejor más acompañada con la estrechez de la pelvis media. Entonces, a lo mejor no habría inferior, pero tal vez sí había media. Y otra cosa es que a la pelvis inferior, como no hay estrechez, podríamos a lo mejor tener mayor capacidad de tener lesiones y laceraciones de perineo. Entonces, igual dependiendo de la estrechez de la pelvis en los niveles, los problemas que podríamos tener también son específicos. Ahora, tenemos los desórdenes de la fase latente. Entonces, si recuerdan, la fase latente no es la fase activa, es cuando ya podemos tener un borramiento menos del 50%, una dilatación cervical menos de 3 centímetros e incluso ciertas contracciones cada 20 minutos, pero esto no es fase activa eficiente porque no hay contracciones eficaces. Y entonces la fase latente se puede prolongar. Si es una paciente que es primigesta, pues a lo mejor puede durar esta fase latente en promedio de 6 a 8 horas. Si ya tuvo muchas gestas anteriormente la paciente, puede ser incluso de 3 a 5 horas. Pero entonces ya diagnosticamos que la fase latente se prolongó cuando ya pasaron muchísimas horas.
no lo podemos prevenir, sino que ya vimos que se prolongó. Entonces, deben ser más de 20 horas en pacientes que son primigestas y más de 14 en pacientes que han tenido múltiples gestas. Si después de eso, además, las contracciones uterinas desaparecen, entonces esto fue como un trabajo de parto falso. Y lo interesante aquí es que si vemos que la fase latente está pues persistiendo por mucho tiempo, ya podemos hacer la inducción o conducción. Y eso es lo que viene a continuación. Una cosa es la inducción y una cosa es la conducción. La inducción es precisamente cuando permitimos que el cervix tenga mayor dilatación y podamos ajustarlo para el parto. Este precisamente se hacen con análogos de prostaglandinas, o sea, dinoprostol y misoprostol. En el hospital no había, esta semana no hubo, pero lo ponen geles. Cada 6 horas le ponen 3 aplicaciones. Usualmente dicen, es que ahí me difirieron, unos dijeron que 12 horas, uno a las 24 horas, que si no avanza el parto, pues entonces es probable que ya no avance y vamos a tener cesárea. Y aquí me dijeron también que existe este otro dispositivo que se pone en la parte posterior del cervix y que tiene liberación prolongada de dinoprostona, entonces su efecto es mejor y el momento de quitarlo solamente se jala de la tirita, de esa tirita, y ya es como que mucho más fácil. La conducción con oxitocina ya es cuando tengamos un cuello reblandecido, ya pueda pasar por ahí el feto. La oxitocina, pues sabemos que tiene los receptores específicos de oxitocina en el útero, que son proteínas G acopladas. Uno de los factores de riesgo que es la prematurez. Entonces, nuestro objetivo en toda la patología materna y toda la patología fetal, nuestro gran objetivo es llegar a las 37 semanas donde ya el feto deja de ser prematuro. Háblese de restricción, háblese de diabetes en descontrol, de hipertensión gestacional, de preeclampsia, etcétera. ¿Por qué? Porque por sí ya es un feto que tiene una condición desfavorable o una condición de riesgo. Y si nosotros prolongamos mucho más el embarazo, lejos de darle beneficio, tendríamos más complicaciones. Entonces, nuestro objetivo es llevarlo a las 37 semanas. Si es un embarazo de bajo riesgo, podemos dejarlo 40 semanas, más o menos, ¿no? Obviamente, si tiene todas las características la paciente para favorecer, obviamente, el futuro obstétrico, si desea buscar otro embarazo, pues es favorecer el parto vaginal, ¿no? Pero ya veremos más adelante cuáles son las indicaciones de cesárea. En cuanto al uso de dinoprostona, hay quienes dicen, aquí en el hospital se normó así, que se aplique cada 6 a 8 horas la dosis, con un máximo de 3 dosis para disminuir el riesgo de ruptura uterina porque está asociado el uso de inducción con prostaglandinas y dejar un periodo de 24 horas con un periodo de latencia para el efecto máximo del fármaco. Si no llega a haber progresión en el trabajo de parto, es decir, no llega a haber acortamiento cervical, o sea, aborramiento, no llega a haber dilatación, no mejora las condiciones de la posición fetal, pues igual es cuando se decide que sea una cesárea. Pero la gran mayoría de pacientes que tienen condiciones para un parto, en esas próximas 24 horas puede progresar de manera espontánea. Por eso es que se les da como esa oportunidad a la latencia, pues. Y si son alrededor de 24 horas. No hay literatura escrita, en el hospital se empezó a hacer así y, y parece que ha funcionado. Yo creo que vale la pena también que esté documentado, pero eso es lo que hacen como parte del protocolo, ¿eh? De acuerdo. Igual de las cosas que nos preguntan mucho es como, si hay coriamnionitis, el embarazo se interrumpe, no importa la semana de gestación, me preguntan mucho eso. Y si tenemos una, no sé, diabetes gestacional o preeclampsia, ahí sí se puede interrumpir antes de las 41 semanas, pero si no, pues se espera hasta que el bebé quiera salir. Bueno, ahora viene de lo más bonito que he visto de este tema, que es los desórdenes, ¿no? De las fases. Por ejemplo, el desorden de la fase activa es raro tener un retraso, ¿ok? ¿Y a eso qué se refiere? A que la dilatación del cuello uterino es de 1 centímetro en una hora, o sea, es poquito, durante 4 horas, o sea, se tiene que hacer la monitorización de 4 horas. Y la detención es que haya ausencia de dilatación durante 2 horas o más y contracciones uterinas menor de 180 unidades Montevideo. Y es aquí donde digo, ay, ¿qué son las unidades Montevideo? Y encontré esta gráfica que está súper bonita, según yo. Entonces, las contracciones del útero, recordemos que son empezando del fondo uterino, ¿no? Del cuerpo, se va hacia el segmento inferior y hacia el cuello. Y entonces estas contracciones trabajan por gradientes. Recordemos que incluso hay un triple gradiente que va disminuyendo, ¿no? Donde precisamente se ve
que hay diferencia en milisegundos en la contracción y hay una predominancia del fondo. O sea, la contracción primero es en el fondo fuerte y hacia abajo va disminuyendo por milisegundos esa contracción. Empieza aquí en los cuernos del útero y ya va hacia abajo. Y conforme va bajando, disminuye la intensidad, la duración y los gradientes de presión. Entonces, así es como se da la contracción. Ahora, aquí en estas líneas es donde hay que poner atención porque está interesante. Entonces, si yo estuviera aquí en el cero, es la presión abdominal que se tiene sin que existiera útero. O sea, cualquier persona tiene una presión abdominal y eso le vamos a llamar cero en nuestra gráfica. Nuestra gráfica está formada pues, por el eje de las Y, que está formada por presiones de contracción, que acá son las presiones de contracción. Y el eje de las X va a estar formado por el tiempo. Aquí estamos hablando del tiempo en segundos y aquí en el eje de la Y las presiones. Si yo me pongo a los 10 milímetros de mercurio de presión, estoy hablando de la presión que tiene el útero, su presión basal, su presión tono, porque como es un músculo tiene tonicidad, entonces un músculo liso tiene tonicidad. Esto es sin contraerse todavía. Entonces, ¿alguien recuerda cuál era la tonicidad esperada normal del útero? Que lo veíamos en las contracciones eficaces, ¿no? Efectivas. Más o menos de cuánto a cuánto iba. Aquí ¿Más de 100? era de 8 a 12 milímetros de mercurio. O sea, estamos hablando, sí, muy bien, gracias, Meli. Estamos hablando de cómo existe el tono base que tiene el músculo liso del útero, sin contracción todavía, por eso no llegamos a los 100 ni nada de eso. Va de 8 a 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? 10 milímetros más, o sea, ya subimos a 20 milímetros, línea rosa, ya podríamos palpar la contracción. O sea, solamente 10 milímetros de mercurio de presión por arriba del tono ya se palpa la contracción. ¿Ok? Esa es la línea rosa. Y luego está la línea de polailón, que es la línea azul. Esta, si nos damos cuenta, está en 25 milímetros de mercurio. O sea, 15 milímetros de mercurio más por arriba del tono. Con 15 milímetros de mercurio ya estamos hablando de una contracción que es capaz de generar dilatación y borramiento del cuello uterino. O sea, eso es lo que marca la línea de polailón, cuando ya hay dilatación y ya hay borramiento del cuello uterino y por lo tanto ya comienza el dolor, porque obviamente ya estamos empujando el feto. Entonces ahí también es cuando se empieza a sentir el dolor de la contracción, ¿vale? Entonces debe ser a más de 15 milímetros de mercurio por arriba del tono. Esa es la línea de polailón. Ahora tenemos que la contracción tiene una curva ascendente, o sea, una curva de contractibilidad rápida de 50 segundos, una curva, que la voy a poner en amarillo ahora, una curva de descendente de 50 segundos y otra parte de relajación descendente lenta. Entonces, esta parte, toda la descendente de 100 segundos de relajación ya no la vamos a sentir. Si nos damos cuenta qué es lo que sentimos, lo que está por después del 20, ¿no? Y si yo veo marco de 20 a 20 con amarillo, para que se vea mejor, con morado. Aquí está el 20 y aquí está 20 milímetros de mercurio. Ahí es donde ya palpo la contracción. ¿Entre qué tiempo y qué tiempo lo estoy sintiendo? ¿Cuánto tiempo lo estoy sintiendo, más o menos? Pues aquí dice aquí arriba, 60 segundos. Por eso las contracciones se dice que las sentimos 60 segundos. Pero en realidad todo el proceso de una contracción dura hasta 200 segundos, porque no estamos contando la fase de relajación descendente lenta, ¿vale? Y otra cosa que hay que tomar en consideración son la intensidad. ¿A qué nos referimos con la intensidad de una contracción? Es medir qué diferencia hay de presión en milímetros de mercurio del tono, de lo basal, hacia la máxima. ¿Ok? Esa es la intensidad. Lo normal va de 30 a 50 milímetros de mercurio de intensidad. ¿Ok? Ok. Ahora, y pues bueno, esta es la máxima, ¿no? Aquí, la línea roja, esta línea roja de aquí que dice 50 milímetros de mercurio, es la capacidad de contracción uterina máxima. ¿Y eso qué va a hacer? Pues lo máximo que puede contraer el útero en presión, ¿cuánto lo hace?
pues es sumar la intensidad, o sea, cuánto estamos teniendo de intensidad de presión, más el tono. O sea, ya eso es lo máximo que puede tener de presión la contracción uterina. Y con eso, pues ya podemos ver aquí cómo se ve un tocograma, donde se ven que entonces, ¿cómo quedamos que era una contracciones eficaces? Eficientes, pues eran más o menos de 3 a 5 en un intervalo de 10 minutos, que tuvieran un tono de 8 a 12 milímetros de mercurio, que tuvieran una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio de presión, que es los datos que ya habíamos dicho en este momento, y entonces y que tuvieran mayor de 200 unidades Montevideo. Esas como las calculo, pues es la actividad uterina, y esa la calculo pues viendo la intensidad por la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto es? Pues cuántas contracciones hay en 10 minutos. O sea, 3, ¿estamos de acuerdo? O en este caso, ¿cuántas son? 5. Haces 1, 2, 3, 4, 5. Y la intensidad es ver que, pues de la parte del tono basal hacia lo que es la máxima presión de contracción uterina. Entonces, aquí si vemos, por ejemplo, en la segunda, la presión llega hasta acá, que es más o menos 65. Pero quitémosle 15 del tono basal que teníamos ya. Entonces, ¿cuánto nos queda de presión? Pues la intensidad es de 50 milímetros de mercurio. Y eso lo multiplico por cuántas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ya, o sea, 50 por 5, 250. Y ya, así sacamos 250 unidades Montevideo. ¿Vale? Y mayor de 200 ya podríamos tener la fase activa que está con contracciones que son eficientes. ¿De dónde salió el 15? El 15. ¿Cuál 15? ¿Cuál 15? Ah, porque el tono basal quedamos que es de 8 a 12, ¿no? Entonces aquí hice un estimado porque no se ve perfectamente, pero la presión máxima de contracción aquí está más o menos en cuánto, como en 65, porque este es 75, 70, 65, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí ya tenemos un tono basal, que es este. Y este supuse que más o menos está en 15. ¿Por qué lo supuse? Porque les dio 50, ¿no? O sea, yo tengo que ver la máxima menos la basal para obtener la intensidad de esa contracción. Ajá. O sea, la máxima es 65 y la basal es de 15, 12, 10, lo que sea. Si la intensidad les dio es de 50, pues más o menos la basal dio como de 15, la presión basal dio como de 15. Entonces ya así salió, la intensidad salió de 50 milímetros de mercurio. Y lo multiplicamos por 5, que son pues todas pues la frecuencia, ¿no? Que son todas las contracciones que se dieron en 10 minutos. En cuanto a las anomalías de fuerza expulsiva, pues lo que nos dice es que podemos tener una disfunción uterina hipotónica, es decir, que el útero no puede estar contrayéndose bien, se contrae muy despacito. Puede ser que exista el gradiente normal, ¿ok? Que sí tengamos contracción con predominancia del fondo y después vaya disminuyendo, pero pues no es lo suficiente para dilatar el cuello uterino. Y la hipertónica también se conoce como irregular o asincrónica, porque puede haber contracción muy fuerte, pero no está asincrónica. Entonces no va a haber una predominancia del fondo y no vamos a permitir que el feto baje. Otra cuestión que puede suceder es el trabajo de parto precipitado, que lo que nos dice es que en menos de 3 horas el feto ya tuvo la expulsión. ¿Ok? Pero aquí lo importante es ver cómo estaba el periné y cómo estaba la pelvis, o sea, las estructuras inferiores estaban blandas o estaban duras, porque si estaban duras, pues es un problema, ¿no? Puede haber muchos desgarros, muchas laceraciones, rotura uterina, ¿no? Y laceraciones de vagina, periné, de todo. Pero si las estructuras de abajo estaban blandas, pues no hubo un problema y fue un parto rápido, menos de 3 horas. Esto usualmente está seguido por una atonía. Y el tratamiento, pues, es que si a lo mejor dimos oxitocina, suspender la oxitocina porque el parto ya va muy rápido. Y podríamos dar tratamiento con tocolíticos, o sea, antagonistas de la oxitocina. Atosiban, ¿no? Ya por último, de lo que yo les voy a hablar, tenemos la rotura prematura de membranas, que esto es muy importante porque si tenemos rotura prematura de membranas, esto nos conlleva muchísimas complicaciones, por ejemplo, infecciones, y es cuando no hay trabajo de parto, pero ya se rompieron las membranas.
Y aquí los principales estudios que se pueden hacer es el estudio de nitracina, el test de nitracina, que este más que nada detecta el pH. La líquido amniótico es alcalino, entonces eso es lo que va a detectar, ¿ok? El test de nitracina. Y otra cosa que podemos checar son los parámetros bioquímicos, como lo que vendría siendo la microglobulina 1 placentaria y el factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1. Estos obviamente son más específicos, tienen un valor predictivo mucho mejor, sensibilidad mucho mejor. Pero, ¿qué pasa si estamos en nuestro servicio en un pueblito y no hay ni test de nitracina ni determinación de parámetros bioquímicos? Pues lo que podemos hacer es agarrar una laminilla y hacer una cristalografía, donde vamos a ver precisamente cómo el líquido amniótico se va a generar en estas arborescencias que se llaman de helechos, y digo, entonces la rotura, el líquido que salió no es por una infección, no es pues un flujo normal, sí es líquido amniótico porque se formaron estos helechos, estas arborescencias. Y la cuestión aquí es que dependiendo de las semanas de gestación, a veces estas arborescencias van a ser diferentes y pueden salir de forma cerebroide o en forma de palomita, como en estas de aquí. ¿Vale? Pero la rotura prematura de membranas tiene muchas relaciones con infecciones, con inmadurez, con enterocolitis necrotizante, con sepsis neonatal, daños para el bebé y para la madre, ¿no? Entonces, sí implica mucho la rotura prematura de membranas y por eso hay que saber diagnosticarlo. El parto irregular y todas las anomalías del parto son muchísimo, entonces, pues vamos a continuar ya con mis compañeras, que son distocias,